Bueno, hermanos, buenos días. Hoy el Señor nos permite el privilegio de abrir su palabra y vamos a leer este versículo que dijimos los tenemos por un mes para que estemos bien empapados de la palabra de Dios. El fundamento de la Escritura sola que nos puede salvar, el fundamento de que a Dios solamente sea la gloria, el fundamento de que solo Jesús puede salvar y el fundamento de que solo por fe podemos ser salvos. Estos son los fundamentos de nuestra iglesia. Y leemos, y yo les pido que nos pongamos de pie en este momento, por favor. Vamos a leer este versículo. En Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, y dice así la palabra de Dios. Todos leemos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la gloria de Dios. El Señor bendiga su palabra. Amén. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Creo que oficialmente en un culto creo que no hemos hablado de esto, pero quiero referirme en esta mañana a dar algunos datos históricos, pero base bíblica, para que nosotros como cristianos, como creyentes, tomemos el mejor criterio bíblico para las cosas que están alrededor y sobre todo para esta época del año. Este jueves que viene se va a conmemorar o a celebrar la famosa fiesta del Halloween. Y llámele usted como le llamen. Aquí no estamos para juzgar a nadie, ni para decir a aquellos que lo observan que usted es un pecador y va al infierno. No, pero vamos a leer la palabra de Dios y ella es la que va a traer claridad a esto. Pero hay algunas preguntas que surgen acerca de esta celebración, que como todos los fiestas son tomadas por los comerciantes para hacer mucho dinero. Y quiero decirles que durante el año hay una venta tal de golosinas y de dulces, pero solamente en ese día o alrededor del día de Halloween se vende el 25% de todos los millones que se venden en golosinas y en dulces durante todo el año, solamente en esos 2 días o en esos días previos al Halloween, porque y demás los negocios que hacen su dinero en base a esto. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver con Halloween? ¿Qué hay con la fiesta de Halloween? ¿Es algo inofensivo? ¿Es algo que eso no le hace mal a nadie? Que no le vemos el trasfondo, que mi hijo se disfrace o mi hija se disfrace, o que pongamos una arañita ahí guindando o una cucarachita por allí. Tantas cosas que se ponen que a mi modo de ver son, sobre todo esos insectos y cuestiones son grotescas. Pero deben los cristianos conmemorar o celebrar ese día. Y lo que usted y yo vamos a estar viendo, y ya estamos viendo y hemos visto en todos estos años, es cosas como esta: trick or treat, o truco o trato en español. Y eso es lo que miles de millones de niños van a salir por las calles este jueves que viene y a tocar la puerta, trick or treat, disfrazados y con un perolito ahí para que le echen dulcecitos y cuestiones. Usted dirá, eso no es nada, eso es inocente, pero vamos a ver un poquito de historia y ver lo que dice la palabra de Dios. Hay referencias directas a lo oculto, al satanismo, a la brujería. Mire ese muchachito en el tope. Dice Halloween, para Halloween el disfraz, diablo, con todo y maquillaje. Vaya a Giotto. Ese es un señor que disfraza para diablo. Imagínense disfrazar a nuestros seres más queridos, los chiquiticos, de cosas demoníacas del mismo diablo. Una familia a mano derecha, todos los hijos disfrazados de brujas y de cosas raras allí. Otro en el medio. Eso es bello, ver a tipos sangrando y con maquillaje de muertos y caminando y zombies y Freddy Krueger. O
Yo no las tomé, pero usted va a cualquier casa, urbanización, y hay fotos como esta. Hay muertos que aparecen, que hasta te asustan. Tú vas por un lado y eso tiene un sensor y te brinca un coso de eso que si tú tienes un palo le das un palazo. Vean en el jardín de esas casas cómo hay brujas, muertos, fantasmas, y decoran los bellos jardines como si fueran cementerios. Esto es lo que vemos en este tiempo. Ahora usted vaya pensando que no existiría ningún otro momento en la historia, en el calendario, en que una persona pueda acercarse más y acercar a los que más queremos, a nuestros hijos, a lo oculto y a lo diabólico. No existe. Ese día está diseñado, está puesto por el príncipe de este mundo, Satanás, para engañar a los incautos como que es algo inocente. ¿Y qué decir de los comerciantes? Mire esto, que es un poco cómico. A mano derecha de usted en la parte de arriba, vemos ahí Starbucks con unos, en las calabazas, con una cara de cosos y unas luces allí para llamar. Ayer mismo fuimos a comprar unas donas, no para mí, no para mí dejarlas pasar. Pero decía, eran donas relativas con ojos raros de muertos y cuestiones. Dice, truco o Dunkin'. Otro en la Pepsi dice, tan refrescante que da miedo. Buscan cosas publicitarias que tengan que ver con pero tan refrescante que da miedo. Una marca de autos como esa que usted ve allí dice "boo" y después lo ponen que es como para llamar la atención alusivamente ese día. La famosa McDonald's y otros que también tienen sus buenas ventas con esto, usan esto alusivamente. El Halloween de Whopper, que lo ponen súper miedoso, que yo no sé si usted se atreve a comerse una cosa de esa a medianoche. Otra alusiva dice, hacemos realidad tus miedos. Uno esperaría, hacemos realidad tus sueños. No, pero son tus miedos. Otro que me llamó mucho la atención, y a mí me gusta, pues yo a veces como allí ese Taco Bell, y no le estamos haciendo propaganda, simplemente estamos mencionando, pero dice, para los muertos, pero de hambre. Entonces, tienen una imaginación tremenda. Y estos caramelitos que son recubiertos de chocolate, dice, ¿qué M? Miedo. Y otro que mire cómo llama la atención. Venga a disfrutar de una experiencia terrorífica en familia. Venga para que tenga el miedo y lo más terrible que pueda tener con su familia. Venga, le invitamos. Y la gente va. O un payaso de esos medio siniestros con una hamburguesa para llamarte la atención. Esas son cosas alusivas. Y fíjense que no está mal vender y hacer publicidad. Pero lo hacen alrededor de esto porque saben que las mentes están cautivas a esta época del año. Y todo es publicidad. Pero a ellos no les importa que eso tiene que ver con muerte. Lo que proyecta esto es muerte, es misterio, es miedo, es cosas de terror, espantos y aparecidos, fantasmas, cementerios, brujerías, oscuridad, mentira, engaño, todo eso en Halloween. Ahora, como dijimos al principio, no vamos a estar juzgando a alguien y diciéndole usted no debe celebrar, pero vamos a los hechos y vamos a ponerle, digamos, qué es lo que significa esto. Ya vimos qué es lo que normalmente utilizan como propaganda en estos tiempos. Y ahora mismo usted va a cualquier tienda y usted va a ver una telaraña guindando o una arañota grandota así, peluda y todo cerca. O un fantasma guindando, o qué sé yo, cosas terribles, que usted la ve en cualquier otra época del año, se asusta, pero ahorita, no, es Halloween, aquí todo es aceptable. ¿Qué significa Halloween? Halloween significa All Hallows Eve, y esto es lo que pasa. Halloween tiene una raíz de nombre cristiano, fíjense qué cosa, y es que resulta que en el siglo VIII,
desde Roma, el Papa Gregorio III mudó el Día de los Santos para el 1 de noviembre, haciendo que el 31 de octubre fuera la víspera de todos los santos. De manera que Hallow Even o All Hallows Eve, eso se fue contrayendo para formar el Halloween. De tal forma que este nombre inclusive tiene un trasfondo cristiano, porque la Iglesia Católica quiso mover para un poco cristianizar, o si se quiere neutralizar esto que se celebraba ya desde hace mucho tiempo, que por cierto, ahí los monjes druidas en Escocia, Irlanda, el norte de Inglaterra, eran antes estos antiguos habitantes, eran muy supersticiosos. ¿Cómo llegó esto a América? Bueno, dicen que por ahí por el año 1845. Y sabe que los peregrinos que vinieron, que la gran mayoría de raíces cristianas evangélicas, prohibieron eso acá. Pero por esa misma época vinieron una gran, digamos, caravana o expedición o familias de Escocia, porque había una escasez muy grande de papa y de alimentos en esos lados, y se vinieron a New York y empezaron también a difundir esas costumbres. También es conocido como el Día de los Difuntos o Día de los Fieles Difuntos. No debe confundirse, pero sí tiene raíces paralelas con el Día de los Muertos, que se celebra en México, donde gente le lleva comida a las tumbas y pasa el día en las tumbas de sus seres que han partido, comiendo allí, trayéndole comida, y se los dejan ahí, y al día siguiente viene y dice: caramba, tenía hambre el muertecito, y resulta que detrás está un borrachito, me lo comí yo todito, porque nadie más, un muerto no puede venir a comerse eso. Pero ellos se acuestan y empiezan a oír de la tumba, y algunos charlatanes dicen: mire, está diciendo esto y esto y el otro. Hasta ahí llega la superstición. Pero también, como dije, dentro de los Estados Unidos es una fiesta, una de las de mayor consumo. Y como dije antes, la cuarta parte de las ventas anuales de dulce en los Estados Unidos ocurre en Halloween. Pero el Halloween, como les dije, tiene varias cosas que son importantes que nosotros conozcamos. Y es primero que el Halloween tiene sus orígenes el 31 de octubre con lo que se llama el Festival de la Cosecha del dios celta Samaín. Eso marcó el final, o marcaba el final de la cosecha, de lo que era vida, lo que era semilla que venía a la entrada del invierno oscuro. O sea, ellos como que estaban preparándose para la vida a la muerte. Y ellos decían que el dios este famoso Samaín se reunía con todos sus demonios a venir a dañar y a pasar entre los vivos y a destruir las cosechas. Y caminaban en la víspera de Samaín haciendo travesuras y destruyendo. Pero para contrarrestar este mal, que se sabe que era imaginario, los sacerdotes hacían hogueras y ofrecían sacrificios para calmar supuestamente a esos dioses. Entonces los pobladores, temerosos de ser visitados por estos fantasmas, se tenían que vestir o disfrazar para supuestamente confundir a los espíritus. Y no eran disfraces así que uno ve que venden por allí. Pues los mismos sacerdotes picaban cabezas o cortaban cabezas de animales, y todo ensangrentado se aparecían para confundir, según ellos, a estos espíritus que venían. Entonces había y perdone que estoy entrando en esto, pero es que es necesario que sepamos estas cosas, estas raíces. Ellos, si se encontraban con la posibilidad de encontrarse con un espíritu que los descubría, inclusive de su disfraz, ellos tenían que ofrecer un trato. Y decían trick or treat. Es decir, o me das un trato o hay, tú sabes, hay una cuestión rara allí. Entonces ellos le ofrecían y ponían en las casas dulces, alimentos deliciosos, que los druidas, que eran los monjes en esa época, decían: esto es lo que haría un espíritu malo, y ellos lo hacían. Todo es negocio, todo es
era ventajismos. Y ellos llegaban con una vara puntiaguda y vestidos de esta. Y era de noche y usaban para alumbrarse calabazas y ponían velas adentro, eran las linternas. Todo esto, si usted se da cuenta, mi estimado amigo y hermano o hermana, tiene toda la similitud, el paralelo de lo que hoy se hace muy inocentemente. Los niños se visten, se disfrazan, sin saber que eso es la costumbre que tenían esas religiones diabólicas. La calabaza con la luz adentro era parte de lo que usaban esos druidas o esos monjes o esos sacerdotes para ir de casa en casa. Y la cuestión de los dulces, bueno, era lo que tenían que ofrecer los pobladores para evitar la ira de los demonios y el disfraz y todo lo demás. Y inclusive la palabra trick or treat viene exclusivamente de eso. Eso está bien documentado, con ciertas variaciones. Usted puede encontrar esa historia en internet, en Wikipedia, que es una de las más respetadas. Está allí. Hay algunas variaciones de estas costumbres que existían, pero eso está bien documentado. Es una costumbre que nació del paganismo, de cosas diabólicas, de cosas de oscuridad, de cosas de miedo, de cosas de brujería, de sacrificios. Muchas veces tenían que estos sacerdotes ofrecían sacrificios de animales y hasta sacrificios humanos. Se dice que ya hay iglesias establecidas, y no es que se dice, está comprobado, iglesias satánicas, ya aquí en los Estados Unidos las hay. Y una de las mayores concentraciones de sus congresos cuando ocurren es precisamente el 31 de octubre. Hay muchos paralelos de estas cosas, pero fíjense que usted ve ahí varias cosas: oscuridad, vida, muerte, espíritu de demonios, muerto, destrucción, etc. Estas son algunas de las palabras que salen, o de las cosas comunes que salen de ese paganismo, de esa actividad. Oscuridad, vida a muerte, espíritu de muertes, demonios, brujas, destrucción de cosechas, hogueras, sacrificios de animales y de humanos, temor, engaño. Se vestían con trajes para asustar o para despistar, era engaño también. Tenemos que Halloween es dañino porque atrae a las personas a lo oculto. No hay ninguna otra manera, ninguna forma, que otra gente normalmente no estaría en el ocultismo ni en la brujería. Si usted le pregunta a las personas comunes, ¿usted alguna vez ha estado practicando o cercano a la brujería? No, ni lo quiera Dios. Pero el octubre 31 de su casa tiene un poco de cosas guindando allí, que eso es precisamente culto al oscuro, culto al satanismo, culto a las brujas y al espiritismo. Muchos niños son introducidos a estas prácticas en la fiesta de Halloween y son atraídos por el poder de lo oculto. Porque si no, eso es malo, lo ponemos ahí, pero no es malo. Cuando usted le dice a una persona o a un niño, eso es malo, eso es lo que va a hacer, eso es lo que atrae. Otros lo ven como el mayor desafío de rebelión hacia los padres. Mire, personas que nunca se involucrarían en prácticas ocultistas, lo experimentan en esas fiestas, como las sesiones dicen que en esa noche de Halloween la materia está muy sensible para la comunicación, y hay lo que son la levitación, las tablas de Ouija, otras cosas rituales que son espiritismo. O te voy a leer las cartas o las manos o lo que dejaste en el café, porque ese tiempo está más propicio para eso. Bueno, hace algunos años se detectaron elementos o como agujas y hojillas en los caramelos que estaban dando a los niños. Por eso que la policía ha dicho ahora, mire, vaya con sus hijos, esté pendiente, revise los caramelos, revise esto, porque se presta a la maldad o hasta drogas. Y las estadísticas reportan un incremento. Mire, hay por ahí en internet los 10 casos más famosos de desaparecidos y asesinados que jamás fueron resueltos, ocurrieron
en la noche de Halloween. Eso es peligrosísimo. Es el poder de lo oculto. Ahora, alguno dirá, caramba, pero ¿cómo? Eso no es precisamente eso no tiene nada que ver, eso es algo sano, muchachito, yo lo he visto. A mí me gustó un compañero de trabajo que me dijo, oye, él sabe por supuesto que yo soy pastor y compartimos muchas cosas en la mañana, hasta oramos, pero él dice, ¿sabe que hablando con mi esposa, nos mandaron a comprarle un disfraz a nuestra hija en la escuela? Y yo hablé con ellos directamente, nuestra hija no va a participar en eso. ¿Pero por qué? Porque somos cristianos. Y la maestra me dijo, pero aquí todos son cristianos. Entonces, pero gracias a Dios por esos que se paran y pueden verlo. Otra vez, esto es una de las cosas más discutidas entre los cristianos, de que el Halloween no es nada. Es más, algunas iglesias que abren para Halloween y ponen la calabaza y ponen, en vez de disfrazarse de cosas feas, se disfrazan de cosas bíblicas. Bueno, hay mucha tela para cortar, ¿verdad? De eso no es lo que queremos hablar ahora. Pero el libro de Romanos, la gente, los cristianos dicen, pero ve con Romanos. Romanos nos dice que si tú quieres contender por cerca de un día, bueno, deja que él contienda. Él se estará que dar cuenta delante de Dios y el otro no. Romanos nos dice, algunos de los versículos que ponemos, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. Y lo que estamos diciendo acá es una opinión, pero tiene base bíblica. Uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil como legumbres, etcétera, etcétera. Pero el versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y uno se te fija, si yo estoy convencido de que no hay pecado en el Halloween, entonces aplico Romanos. Y otros dicen, si usted está convencido de que eso es de ocultismo y brujería, no lo hagas. Pero ya está la palabra de Dios. ¿Qué más dice Romanos? Romanos dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Ahora, cuando usted haga caso, ¿verdad?, de ese día Halloween, mi pregunta es, ¿lo hace para el Señor? Usted puede decir, este Halloween lo celebro para el Señor, un poco de muerto y cosas brincando. ¿Verdad que no tiene lógica para nada? Pues vivimos, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Otra parte de Romanos nos dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esa costumbre, ¿puede usted decir que es una buena costumbre del Halloween? ¿Puede promover la edificación entre los hermanos y entre las familias? Juzgue usted. Es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ahora, vamos a suponer que usted es súper buena persona, bien madura, y celebra el Halloween bien adentro de su casa, que nadie sepa. Pero ¿está usted celebrando a quién? ¿Está usted siguiendo a qué? ¿Está usted recordando o celebrando qué? Así que no importa que sea afuera o adentro, esa es la conciencia del cristiano. Al final dice, el que duda sobre lo que come es condenado porque no hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la preguntita allí en Romanos sería, ¿será que el celebrar el Halloween con todo lo que ya sabemos proviene de fe? Absolutamente no. Yo sé que muchos acá ya tenemos nietos, ¿verdad? Otros tenemos, y nosotros no podemos controlar a nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Pero sí podemos, una palabra sabia, podemos dar el ejemplo, podemos darle testimonio, pero son cosas que los que tenemos influencia sobre los pequeños, debemos decírselo, debemos explicarlo. Fíjense lo que dice el Antiguo Testamento acerca de ciertos principios a tomar en cuenta respecto al Halloween. Mire lo que dice Éxodo 22 y 18. A la hechicera no dejarás que viva. Antiguo Testamento. A la brujilda hay que pasarle el cepillo. Sí, en el Antiguo Testamento era así. Dios no permitía, esta mañana estábamos hablando algo de eso.
que por eso Dios es tan estricto con la nación de Israel de erradicar de raíz las cosas que si tú las dejas pueden crecer y pueden dañar al pueblo. En Levítico 19 y 31, en la Reina Valera del 2015, dice: no recurran a los que evocan a los muertos, ni busquen a los adivinos para contaminarse con ellos. Yo, el Señor su Dios. ¿Cree usted que eso puede ser aplicado? Recurrir a los que evocan a los muertos. Todo es una publicidad. Eso es publicidad. Eso son cosas que no tienen nada que ver. Tiene un trasfondo pagano y de demonismo, de hechicería, de evocación a los muertos. ¿O qué son esas cosas que se levantan? Inclusive ahí entrando en una tienda de herramientas que usted conoce muy bien, usted entra por la mano izquierda, tenga cuidado porque ahí le va a saltar una cosa de esas. Las tienen ahí con movimiento sensor, un muerto. Levítico 26. Si una persona recurre a los que evocan a los muertos y a los adivinos para prostituirse tras ellos, yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo. ¡Qué severo! Levítico 20. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ¿qué le va a pasar? Ha de morir. Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Había una razón por esto. Consultando a los muertos, ser o tener raíces espiritistas, demoníacas, como la divina de Endor, por ejemplo, eran prohibidas en el pueblo de Israel por Dios mismo. En el Nuevo Testamento tenemos unos ejemplitos bien interesantes. Dice Hechos 8 y 9, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Usted sabe el caso de Simón. ¿Qué le dijo Pedro? No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. El practicar la adivinación hacía que su corazón estuviera no recto y que no tuviese parte ni asunto en las cosas de Dios. Arrepiéntete y ruega a Dios, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y estaba refiriéndose a este hombre que había tal vez creído que había creído bajo la predicación de Felipe. Pero este hombre estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. No había sido salvo. Esta es la opinión que yo creo porque hay gente que dice, sí, él fue salvo. Dice que creyó al Señor. Pero cuando esta afirmación viene del apóstol, hiel de amargura y en prisión de maldad, ese es alguien que está todavía bajo el dominio de Satanás. El ocultismo y el cristianismo no se mezclan. El segundo ejemplo es en Hechos 13. Hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús. Él estaba oyendo el evangelio. Este señor, el procónsul Sergio Paulo, que era un varón inteligente y prudente, y llamó a Bernabé y a Saulo, y él deseaba oír la palabra de Dios. Pero este hombre resistía o hacía que el procónsul no escuchara el evangelio. El demonio siempre busca estorbar la obra de Dios. Y este hombre era un mago, un falso profeta, uno que invocaba a los espíritus. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Hubo un castigo inmediato para aquel que estaba estorbando la obra de Dios, la obra del evangelio. Y este hombre era uno que consultaba también a los muertos. Ahora, hay otro principio que queremos poner claro. La hechicería violentamente está opuesta al cristianismo. Lo vemos por ese ejemplo. Otro ejemplo es en Hechos 16, usted se acuerda, en Filipos, donde el apóstol Pablo con Silas fueron después encarcelados, ¿cierto? Y usted sabe por qué fueron encarcelados. Por aquellos que se pusieron bravos y los denunciaron porque Pablo y Bernabé
sobre todo Pablo, había hecho que la ganancia de ellos se fueran al exorcizar o sacar el espíritu, reprender el espíritu de adivinación que tenía aquella muchacha. Y fíjense, esta muchacha con este espíritu de adivinación, miren lo que decía, qué interesante. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Si usted no supiera que es dicho por un demonio, usted lo pudiera citar. ¿Cierto? Me aprendo ese versículo y digo, el camino de salvación, son siervos. Y resulta que esto venía del demonio. Pero era porque un espíritu de adivinación, de alguna manera sabía la realidad, pero esto lo hacía por muchos días y desagradó a Pablo y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Qué es lo que aprendemos de allí? Que Pablo rehusó permitir incluso que buenos comentarios vinieran de una persona endemoniada. A veces el enemigo, el demonio, dice cosas que no puede decir de otra manera. Como decían delante de Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el siervo del Dios Altísimo. Y el Señor les reprendía. Ahora, ya con esto voy a decir las últimas 3 cosas o 5 cosas que, por qué nosotros debemos de no practicar y no celebrar el Halloween. Lo primero es que porque Jesús es vida. Y Él nos ha dado vida y no muerte. Dice en Juan 14:6, usted lo sabe. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 10:10 Él dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿De dónde vienen estas costumbres del Halloween? Pues era matar, hurtar y destruir. Y eso es lo que se está repitiendo ahora en este siglo de las luces, de la computadora, de la electrónica. Están esas costumbres del paganismo instaladas por el mismo enemigo. Pero nosotros somos perspicaces o sagaces, nos manda el Señor Jesucristo, a que nosotros no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Lo segundo, porque Jesús es luz y nos llamó de las tinieblas para servirle en luz. Esta es la segunda razón. Dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de ¿quién? De Jesús, que nos llamó ¿desde dónde? Desde las tinieblas a la luz admirable. Y vamos nosotros a persistir y a celebrar las tinieblas si salimos de allí. Es una razón poderosamente lógica y espiritual. No podemos volver al oscuro. Juan 8:12, el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo considero, mi opinión, es que el cristiano que permite que en su familia o las que están bajo su cuidado practiquen o celebren el Halloween pensando que es algo inocente, es inmaduro. Hay que hablarle y hay que ayudarlo, pero está practicando o exaltando las tinieblas. Número 3. ¿Por qué no debo celebrar el Halloween? Porque no existe acuerdo entre el bien y el mal. ¿Dónde me baso esto? En 2 Corintios 6:14, donde dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Usted cree que en Halloween, lo que les hemos contado históricamente, había justicia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cuándo se celebraba eso? ¿De día y de noche? De noche. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? De paso, eso es la gran masa incrédula que practica esto sin ningún tipo de remordimiento porque no le ha amanecido. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mire cómo enfatiza el Espíritu Santo las palabras para que nos queden bien grabadas. ¿Qué compañerismo? 1. 2. ¿Qué comunión? 3. ¿Qué concordia? 4. ¿Qué parte? 5. ¿Qué acuerdo?
compañerismo, comunión, concordia, parte, acuerdo. No hay entre el mal y el bien. Luego él habla de justicia con injusticia, luz con tinieblas, Cristo con Belial, creyente con no creyente, y el templo de Dios y los ídolos. Hermanos, esto es Biblia, eso está allí. Y esto nos da una tremenda base espiritual para madurar y poder ayudar a otros que todavía no les ha amanecido y están en lo incorrecto, o mejor dicho, en pecado al permitir celebrar las tinieblas. Número 4, porque mi casa debe reflejar la alegría del cielo, no los adornos del infierno. Y no es verdad que en Halloween la llenamos de adornos del infierno. Telarañas, cucarachas, muerte, fantasma, oscuridad, cosas que se abren, tumbas, y si paso por un lado, te abre un loco, un monstruo ahí. O sea, cosas terribles, cosas de miedo, cosas de salir. Y hay gente que ha tenido traumas respecto a esto. Estamos viendo de una señorita que asistió a una casa esa del horror. Y cuando usan un collarcito fluorescente, quiere decir que los monstruos pueden de alguna manera tocarle y asustarla. Pues ella salió denunciando que la tocaron impropiamente. Porque esos monstruos son monstruos, pero monstruos pervertidos de verdad. Ahí reina el diablo, la maldad, la oscuridad. Pero ella se expuso a eso también. Así que mi casa debe reflejar la alegría del cielo. Un texto bíblico, luz, la palabra de Dios abierta. Levítico 18:30 dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Y Josué dice: y si mal os parece, escogeos a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y por último, ¿por qué no practico el Halloween? Porque mi deseo es agradarle en todo. Dice Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Corintios 10, si pues bebéis o coméis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Solamente piense usted en ese momento cuando vea a alguien colocar esos cosas horribles allí y caras de muertos feos y cuestiones. ¿Estoy yo glorificando a Dios con esto? Si Dios es luz, Dios es bondad, Dios es lo más hermoso. ¿Y qué estoy haciendo yo con esta máscara de un monstruo aquí? Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es irónico y loco, pero podemos decir, pásame la araña aquella y el monstruo que está aquí, yo lo voy a poner aquí en el nombre de Jesús. No estamos glorificando a Dios con eso. Así que, hermanos, solamente esto para dejar la inquietud de que usted pueda ver más, estudiar más y darse cuenta de que nadie le vaya a usted a venir con alguna doctrina torcida o a convencerlo de lo opuesto. Y usted es un portavoz de lo que ha oído acá y de lo que dice su palabra. Repasando, no celebro el Halloween porque Jesús es vida, nos ha dado vida y no muerte. Porque Jesús es luz y nos llamó de las tinieblas para servirle en luz. 3, porque no existe acuerdo entre el bien y el mal. 4, porque mi casa refleja la alegría de Dios. Y por último, porque mi deseo es agradarle en todo. El Señor le bendiga y Él bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por la advertencia, la instrucción, la armonía, la alimentación, la bondad, la información, la comprensión, la luz que encontramos en tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado de todo y no hay nada que no necesitemos que no esté
o que necesitemos, si no esté dado en tu palabra. Gracias porque ella refleja tu voluntad, refleja de dónde vine y a quién voy, pero sobre todo refleja que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para librarnos del presente siglo malo. Y saber que Cristo, cuando murió en la cruz, Él clavó en el Calvario el acta de decreto que nos era contraria, clavándolo para siempre allí, y echó por tierra a las potestades y a los gobernadores y al mismo diablo, clavando y venciendo y triunfando para ellas, sobre ellos en la cruz del Calvario. Gracias por la salvación que nos has dado y porque somos hijos de luz. Es verdad, necesitamos mucha luz en cosas que no entendemos, pero sabemos que Cristo es la luz y Él nos ha mandado que nosotros seamos como luminares en medio de una generación perversa y maligna. Señor, que en este tiempo que se acerca de Halloween podamos nosotros aprovechar, tener el testimonio de orar por estas personas y, si es posible, pensar de que es el único día en el calendario de este país, si se puede decir, en que los inconversos vienen a nuestra casa, que nos dé sabiduría a saber qué decirles, qué darles, de qué hablarles. A ti sea la gloria, Señor. Bendice a todos los que estamos acá. Gracias por tu palabra y te rogamos que aquel que no tenga a Cristo como Señor y Salvador pueda darse cuenta que está bajo las garras del maligno, está cautivo a la voluntad de Satanás, y que pueda reconocer su condición de pecador y aceptar a Jesús, aquel que murió en la cruz, derramando su sangre, muriendo y resucitando para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por estas ofrendas que nos has permitido traer hoy también. Sabemos que es para tu gloria y tu honra, para que el trabajo que muchos misioneros estén haciendo y por los cuales no podemos ayudar de otra manera, que con nuestros recursos, que los que nos has dado, podamos también llevarles a ellos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.